Bienvenidos, estimados amigos. Siendo las 7 de la noche, les damos primero las gracias y la bienvenida por darnos este tiempo. Les vamos a presentar como parte de este ciclo de webinars de los miércoles, lo que son las áreas de aprendizaje de nuestro servicio de Learning as a Service. En esta oportunidad tengo el placer y el honor de presentar a Walter Hill, que es el nómada o el nómada de conocimiento, el consultor, que nos va a presentar parte de su experiencia, de su amplia experiencia en diferentes tipos de proyectos, en diferentes países, en diferentes organismos internacionales, y nos va a hablar un poco de lo que es experiencia, y por eso le llamó lo bueno, lo malo, y lo que no dicen las certificaciones de proyectos. Sin más, les dejo el turno. Walter, bienvenido. Excelente. Hola Luis, ¿cómo está? Muchas gracias. Ante todo, un placer y un honor ser parte de este ciclo de webinars de ITIL. Y bueno, espero que les guste lo que les voy a contar a continuación. En realidad, el nombre de lo bueno, lo malo y lo feo de los proyectos TI, como se ha presentado, es una analogía a una película de Clint Eastwood de la década de los 60, me parece, y que mostraba distintos ángulos de una misma situación. En la práctica, no hay algo feo en los proyectos de TI, por lo tanto, lo hemos cambiado a lo bueno, lo malo y lo que no se dice de los proyectos TI. ¿Okay? Bueno, les cuento rápidamente. Yo soy ingeniero de sistemas, casado, 2 hijos, tengo 30 años de experiencia en el mundo de tecnología, más o menos 15 años en el mundo de proyectos, porque no necesariamente comencé en proyectos al inicio, era una experiencia muy de desarrollo, muy de implementación de plataformas, pero no era desde la perspectiva de proyecto. ¿Okay? Los proyectos que me ha tocado a mí participar, desarrollar, implementar, han sido proyectos en distintas compañías grandes, compañías importantes, algunas de ellas seguro les debe sonar: Everis, Synapsys, Schlumberger, Teide Solutions, Menta, Acer Perú, por mencionar las que en este momento podrían resultar más comunes o más rápido de identificar a todos. También he sido, hasta hace muy poco tiempo, consultor de distintos organismos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, con su oficina del PNUD en el Perú, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, entre ellos. He trabajado, tengo muchos años de experiencia trabajando fuera de Perú, en Chile, en Brasil, en distintos países de la región, así como de Centroamérica, España, Australia, entre otros, ¿no? Y siempre han sido proyectos transversales, indistintamente de la industria. Pueden haber sido proyectos para la industria de telcos, de compañías de telefonía, o de banca y seguros, o utilities, que son las empresas de energía principalmente, también agua, gobierno, educación, entre otros, ¿no? He tenido distintos roles porque no puedo decir de que comencé siendo ya un gerente de proyectos. Comencé desde abajo, empezando y escalando y aprendiendo de todo, ¿no? Les digo brevemente lo que puedo comentarles del tipo de experiencia que he tenido, porque de eso va a tratar este pequeño webinar, ¿no? En estas compañías he trabajado, para ver si es que les hace sentido a algunos o a muchos, ojalá, de ustedes, proyectos relacionados a hacer assessment de adherencia a estándares. No sé, COVID, CMMI, ITOM, ITIL, proyectos de unificación de modelos de operación en compañías de telecomunicaciones, proyectos de unificación o de mergers de empresas, proyectos relacionados a negocio, por ejemplo, reducción de reclamos, reducción de antigüedad de deuda, hablando de proyectos donde la deuda eran cientos de millones de dólares, proyecto de aumento de eficiencia en la cobranza relacionado con la deuda. ¿Qué más? Auditoría de calidad de software, rediseño de
alguna gerencia TI en la segunda empresa más importante de portal internet en Brasil, que parte del grupo Brasil Telecom, proyectos de migración de infraestructura a Google, de 1.500 servidores aproximadamente, que atendían requerimientos de más o menos 9 millones de suscriptores. ¿Qué más? Implementación y gestión del Service Desk, basado en ETL, obviamente, para el Banco Mundial, alineamiento de proceso con estrategia, en fin, no sé, ampliación de, a ver acá, podría ser ampliación de inversiones de una operadora de autopistas, migración de sistemas, portabilidad numérica, propiamente que yo recuerde en el PNUD, mucho de modernización, obviamente, de tecnología en el Estado, y ya, la OEA, lo más antiguo, estoy hablando ya de hace muchos años atrás, implementación de un sistema regional de médico, relacionado al tema de sustancias psicotrópicas propiamente, para los que les interesa los temas médicos. Bueno, como pueden ver, una experiencia muy amplia y muy dispersa, pero siempre enfocado en la ejecución de proyectos, ¿no? Y todos ellos bajo un estándar, todos ellos relacionados o gestionados bajo alguna metodología, herramienta o mecanismo de gestión de proyectos. Puede ser lo que me ha tocado más a mí, porque yo vengo ya de antes, proyectos utilizando Cascada, Waterfall, mucho de PMBOK, proyectos con Scrum, Agile, proyectos que, bueno, no me ha tocado propiamente a mí implementarlos, pero que sí han utilizado Kanban o alguna herramienta de ayuda de gestión de proyectos. Obviamente, cuando se gestionan proyectos, no hablamos solamente de proyectos de tecnología, hablamos de proyectos de infraestructura, proyectos de distinta índole. Les podría pedir si es que pudieran poner en mute audio, porque se está colando por ahí algún ruido, por favor. En fin, la idea de todos estos marcos o frameworks de gestión de proyectos siempre es la de saber qué es lo que se hace en el proyecto, tenerlo bajo control. El famoso triángulo mágico de control de los proyectos, independientemente del marco que se esté utilizando, ¿no? Controlar costos, tiempo, alcance y por ende la calidad. Esto en realidad es el qué, es lo que hay que considerar siempre, pero nunca, o prácticamente nunca, los marcos metodológicos definen el cómo hay que hacerlo, mucho menos tienen en cuenta si es que el equipo, las personas que están trabajando en un proyecto tienen conocimientos o hay un capital de conocimiento o capital humano que pueda servir para poder minimizar o mitigar cualquier riesgo que podría aparecer en el proyecto independientemente de su magnitud. Y por lo tanto, no todos los proyectos indudablemente están destinados a ser exitosos, que es lo que todos queremos. De hecho, McKinsey, en su reporte digital trimestral del año 2018, vaticinó ya que el 85% de las empresas que inician un proceso de transformación digital van a acabar definitivamente fracasando. Es decir, cuando estamos ya en el green, frente al hoyo, como ese pequeño gráfico de abajo, no necesariamente en ese detalle podemos ver que no necesariamente se va a lograr la meta. Esto es una realidad, no solamente lo dice McKinsey, lo dice la propia PMI, y en el caso de McKinsey le da bastante tipo de énfasis a las causas, a las razones o a las posibles situaciones que generan todo este posible fracaso, ¿no? Por ejemplo, una falta de liderazgo en la organización o en el proyecto, una falta de claridad de los objetivos. Hay distintas razones, he resumido las 10 principales que dice la misma McKinsey,
pero que particularmente yo lo he visto. Por ejemplo, abajo a la derecha pueden ver la penúltima, la integración falla. Me tocó ver en algún momento gerenciar un proyecto en una compañía grande de telecomunicaciones en Chile, y resultaba que fueron multados por el equivalente a OCIPTEL por tener un alto índice de reclamos. Era la número 1 en reclamos. Y al empezar el proyecto para descubrir y poder desaparecer o reducir esa cantidad de reclamos, resultaba que los reclamos podían ser por una facturación errónea, por una provisión del servicio inexistente, por una cobranza incongruente con los servicios contratados y por distintas razones. Cuando empezamos a ver qué cosa es lo que había abajo realmente, cuáles eran la forma como se integraban los distintos sistemas, nos encontramos con situaciones como tener en un call center, en un centro de atención al cliente, a la operadora del centro de atención, uno la podía ver directamente con 12 pantallas de distintos sistemas, todas ellas ventanas en su computadora, y el elemento integrador era literalmente el equivalente al DNI, que era el root del cliente, y un bloc de notas como agente integrador, ¿no? Saltar de pantalla en pantalla, ya se imaginan a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Son distintas razones o distintas causas las que provocan esta falla en los proyectos, ¿no? O este posible fracaso de proyectos. Como les decía, no es solamente McKinsey. PMI en el Pulse of the Profession del 2018 también indica de que los proyectos, no dice que van a fracasar, pero sí dice de un promedio de los que van a tener éxito, y cuando uno extrapola o cuando uno hace la comparación versus el 100%, se encuentra con situaciones como promediando cerca del 50% de los proyectos no van a ser terminados a tiempo, cerca del 50% no van a estar dentro del presupuesto considerado, y así, ¿no? Posiblemente el 40% no van a cumplir con los objetivos, lo que mencioné un poquito antes, y probablemente la mitad de los proyectos van a experimentar lo que se denomina una corrupción del alcance. No un cambio del alcance, pero sí que va a haber modificaciones que no fueron contempladas al inicio. Esto en cuanto al marco general que he podido juntar en este momento para este webinar, pero que a mí en mi experiencia, la que les he contado al inicio, que se las he resumido, yo la puedo resumir en 5 principales causas de proyectos fallidos. No necesariamente pueden estar todas, algunos pueden discrepar, pero son las 5 que yo he podido consolidar como las más importantes. Presión del negocio por aceptar condiciones inmanejables, sea en tiempo, en recursos, en presupuesto, desconocimiento del entorno del cliente, del project manager del cliente, metas propias, limitantes, personas que solicitan o que influyen en los cambios del proyecto, el propio equipo de proyecto. Esto es indistinto si es que es un proyecto que cuando uno es proveedor o cuando uno trabaja dentro de una organización, pero puede haber una ausencia importante de personal, sea que esté disponible o que tenga experiencia en ese tipo de proyectos, falta de gestión objetiva de los avances, lamentablemente el tipo de avances que uno ve cuando uno supervisa, cuando se audita cómo se están realizando los avances de los proyectos, resulta que en muchos de los casos es impresionante, pero uno ve que el avance está basado prácticamente en la palabra del consultor, o del programador, o del analista, o del líder técnico, ¿no? Y luego se dan las sorpresas en las reuniones de seguimiento de proyecto, ¿no? Sin embargo, todos los proyectos, independientemente de la tecnología o el tipo de objetivo de cada proyecto, tienen algo en común, que son las personas. Y las personas, desde mi punto de vista, es donde principalmente generan las fallas de los proyectos. Una falta de comunicación asertiva, es decir, que
lo que yo estoy diciendo, ustedes están entendiendo exactamente lo mismo y objetiva, ¿no? Tanto con el cliente como el propio equipo de proyecto como la propia empresa. Muchas veces los proyectos pueden fallar porque la persona de recursos humanos no entendió exactamente que ese no era el tipo de recurso que uno estaba buscando para el proyecto y pensaba que ya había cumplido su objetivo y ya está pasando a contratar a una nueva persona para otro proyecto. Entonces, falta de comunicación asertiva y objetiva es un tema sumamente relevante. Es en función de esto de esta experiencia, que lo que nosotros buscamos es disminuir las razones de estos llamados fracasos de los proyectos tecnológicos con un enfoque holístico, 360 grados, multidimensional. No hablamos acá de una visión, digamos, 360 grados tradicional, sino dimensional o multidimensional, pensando en un marco de actuación de revisión de negocio, de los procesos, la tecnología, las personas, la organización y propiamente la cultura de la empresa. ¿Ok? Ahora bien, este tipo de acompañamiento o de propuesta puede ir en cualquier parte del proyecto o en cualquier tipo de proyecto que atiende la organización, ¿no? Desde la definición de un proyecto, no voy a enumerar cada una de las cajitas que ustedes ven allí, pero desde la definición de un proyecto, la ejecución en sí, sea un proyecto de procesos, un proyecto de implementación de una tecnología, un proyecto de una transformación exponencial, un proyecto de simplemente de algunas mejoras o de algunos indicadores, o un plan director de proyectos, una PMO, tal vez. En realidad acá no existe una temporalidad como si fueran fases una detrás de otra. Esto dependerá mucho, obviamente, de la naturaleza y las dimensiones de la organización. Y por tanto, en algunos casos, las empresas, la PMO y el plan director de proyectos la pueden considerar como parte inicial antes de ejecutar los proyectos, como que también he visto y me ha tocado trabajar con empresas en las que después de tener decenas o cientos de proyectos de distinta naturaleza, no solamente de tecnología, y ver que se están topando o que están utilizando recursos de manera duplicada, o se está pensando que se va a contar con la finalización de otro proyecto antes del nuestro, es que recién deciden montar una PMO, una oficina de gestión de proyectos, y por lo tanto se puedan controlar mejor los mismos, ¿no? La realidad es que proyectos TI bien encaminados son habilitadores del cambio y por lo tanto de la viabilización de la transformación digital esperada, ¿no? Los proyectos pueden mirar hacia los procesos del negocio pensando en arquitectura empresarial, pueden mirar hacia los sistemas, hacia la infraestructura, en sí al impacto según las expectativas de la organización, sea esta una compañía muy grande, muy transnacional, o sea esta una empresa de tipo más emprendimiento, ¿no? Las variables y la velocidad del cambio puede ser radicalmente distinta en un negocio conservador y tradicional versus un negocio donde se necesita una velocidad. Y ya para terminar, porque el tiempo es en este momento nuestro enemigo, ¿qué es lo que ofrecemos desde nuestra experiencia pragmática? Acompañamiento. Acompañamiento en que en múltiples cosas sí, o sea, podemos acompañar en todo, pero en realidad no nos gusta tampoco ser generalistas, por lo tanto, en poder definir cuáles son los equipos de proyecto de manera tal que estén afiatados, de manera tal de que no sean equipos de muchos Messi o Cristianos, sino personas que realmente trabajan en equipo y no equipos que están llenos de estrellas, ¿no? Lo que les decía, la gestión asertiva de las expectativas es algo importantísimo, y si no se tiene en cuenta desde el inicio del proyecto, antes que empiece el proyecto o durante el proyecto, puede resultar un gran dolor de cabeza después. Los objetivos tienen que ser alcanzables, tienen que ser objetivos lógicos,
y eso es parte también de la expectativa, pero se maneja por otra dimensión. Tener un plan director de proyectos coordinado, de manera tal de que los proyectos tengan una congruencia entre ellos y no estén todos paralelizados y por lo tanto no se puedan manejar realmente. Implementar PMO, Oficina de Gestión de Proyectos, pero que aporte valor, que no sea un mero repositorio o seguidor de control del avance de los proyectos, sino realmente que determine y que detecte cuáles son las sinergias o las lecciones aprendidas que se pueden rescatar de determinados proyectos para aprovecharlas en otro lado de la organización. Y como tal, las lecciones aprendidas es algo que siempre empujamos, que tiene que ver con la gestión del conocimiento, algo que se tiene que reaprender siempre y no pensar que el proyecto, que siempre por definición es único y temporal, es irrepetible. Realmente con una adecuada gestión del conocimiento, todo lo que se hace en un proyecto siempre sirve para el futuro. Y esa es la diapositiva con la que me quedo. Los proyectos, no importa su naturaleza, siempre nos van a proveer la experiencia necesaria y replicable para nuevos proyectos. Es decir, lo que hoy día nosotros como gestores de proyectos, gerentes de proyectos, consultores de proyectos, líderes técnicos, nos pueden resultar experiencias que no nos gustaría haberlas tenido. Realmente, como lo decía en ese famoso discurso de clausura de una universidad en Estados Unidos, Steve Jobs, lo que en este momento no hace sentido, esos puntos en nuestra experiencia se van a conectar irremediablemente en el futuro. Bueno, eso es lo que les quería contar. Espero que haya sido de su interés. He tratado de resumir 30 años en 20 minutos, así que le cedo la palabra a nuestro anfitrión, Luis Ismodes. Muchas gracias. Gracias a ti, Walter. O sea, yo no sé si tendrías la misma capacidad de resumir los 30 años de casado que ayer estabas cumpliendo en 20 minutos también. Yo te pongo ese reto para ver si lo hace con tu esposa. Bueno, primero felicitaciones por ello. Me gustaría, por favor, que entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el servicio como tal, donde queremos aprovechar, digamos, lo que serían las experiencias de estos nomads, o sea, gente como Walter y como las personas que lo han precedido. Entonces, por favor, Walter, si quieres pasar a la siguiente lámina. Les recuerdo que parte de las áreas de aprendizaje que tenemos, donde tenemos gente con muy buena experiencia y además eso con muchas ganas de compartirla, está la parte de liderazgo y cultura. Ya hemos visto algo de lo que es gestión de cambio cultural. Hace un par de semanas hemos visto también, o vamos a ver en una semana lo que sería, vamos a ver en un par de semanas lo que es Management 3.0, o sea que vamos a estar cubriendo algunas áreas de liderazgo y cultura desde ese punto de vista. Fue Rafael quien nos presentó ProSci y gestión de cambio cultural hace un par de semanas. Entonces, en la siguiente, por favor. Tenemos también la capacidad para poder ayudarles en lo que es agilidad y transformación. Por cierto, la próxima semana vamos a atender a Luis Anderson desde Canadá, quien nos va a hablar de un marco de marcos de referencia. Nosotros, como ustedes entenderán por el nombre de la empresa, somos muy promotores de ITIL, sin embargo, no nos cerramos a otros marcos de referencia y por eso que la próxima semana vamos a estar presentando VeriSM, que es un marco de referencia que se ha realizado en los últimos 2 o 3 años, justo para apoyar lo que es la transformación digital. Y vamos a continuar hablando también de ella. Ya vimos también la semana pasada lo que era agilidad empresarial y Scrum con nuestro amigo Xavier Gutiérrez. Continuamos, por favor. Vamos a también tener la oportunidad, y la primera sesión habló de lo que era organizaciones exponenciales, pero vamos a tener la oportunidad después en las siguientes semanas de profundizar en esta área, sobre todo a través de la guía del libro que se llama Exponential Transformation, que más que un libro es un manual de ejecución, un manual de adaptación de lo que sería una empresa tradicional a una empresa que quiere crecer en forma exponencial. Continuamos, por favor. También vamos a estar hablando, o sea, de lo que es los diferentes marcos de referencia de seguridad y también lo que es la estabilidad de gobierno. Por ejemplo, la ISO 38500 para gobierno corporativo y la ISO 37500 para lo que es el manejo de outsourcing. Igualmente tenemos también una charla que va a estar dándose en 6 semanas de resiliencia cibernética. Igualmente, en 3 semanas, ya que lo tenemos planificado, vamos a estar dando una charla de análisis de problemas y toma de decisiones con la metodología de Kender and Trigo. Continuamos, por favor.
Muy bien, y al final, entonces, esta es la forma como les proponemos nosotros, o sea, que de alguna forma se acerquen a nosotros, es que nos pueden contratar por 8 horas un mes o por 2 meses, igualmente 8 horas, o si quieren más tiempo, dependiendo de la disponibilidad que tengan, puede ser 16 horas por un mes o por 2 meses o por 3 meses. Y en función de eso y los conocimientos que se requieran, nosotros hacemos una etapa de descubrimiento, y una vez que descubrimos sus dolores, sus propósitos, sus necesidades, entonces les damos un plan de ruta de lo que serían esas 8 horas o 16 horas, donde estaríamos trabajando con diferentes mentores, diferentes nomads, para poder entonces ejecutar lo que sería el plan de capacitación. Con esto me gustaría entonces abrir, por favor, bueno, ese es básicamente nuestro propósito, es mejorar la calidad de vida de todos ustedes, y somos gente que básicamente nos enfocamos a lo que es la gestión del servicio, la transformación digital, y hacer que ustedes, los clientes, sean exitosos. Ese es nuestro propósito, ¿no? Y a través de lo que es las mejores prácticas, tratamos que esa sapiencia, con un poquito de sencillez, se convierta en algo muy sencillo. Ahora sí, entonces, abrimos los micrófonos para saber quiénes tienen algún comentario, pregunta o cualquier tipo de inquietud que tengan. Adelante, por favor. Si levantan la manito, les cedemos entonces la palabra. Tenemos a Carlos Zabaleta. Adelante, Carlos, ya te abrimos el micrófono. Carlos, no sé si tú quieres quitarte el mute. ¿Ahora me escuchan? Sí, muy bien. Ok, disculpen entonces. Buenas noches a todos. Walter, quería aprovechar tu presentación para hacerte, y obviamente también la gran experiencia, para hacerte una consulta muy puntual con respecto al empoderamiento que debería tener la PMO y en función también a un estadio de la organización. ¿A qué me refiero? Organizaciones pequeñas que van a hacer una transformación digital contra organizaciones grandes que también están viendo por dónde comienza la organización digital. Entonces, se dice mucho que tiene que ser el CEO el que divide todo, pero a veces el CEO no está tan metido en detalle como una PMO. Entonces, ¿cuál es la recomendación para que esta PMO tenga la relevancia que corresponde, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Efectivamente, una PMO aporta mucho valor cuando una compañía o una institución está tratando de justamente hacer lo que por definición indica la PMO, ¿no? Una definición de estándares, de artefactos y de búsqueda de aquellas cosas que se pueden sinergizar, sacar provecho, transmitir a otros proyectos, porque una PMO con un proyecto como tal no amerita al inicio, ¿no? Cuando ya hay varios proyectos, ya hay varios recursos, ya hay varios equipos de trabajo, tiene sentido. Pero efectivamente se incurre, no siempre, pero se incurre siempre que la PMO le hace el seguimiento al CEO o al CIO, indistintamente de si es que le suma o no le suma valor. Es decir, si es el propio CEO o entendiendo CEO como CIO probablemente, lo va a sesgar, va a tener un bias, un sesgo en la parte, digamos, de sus propias necesidades tecnológicas o sabiendo de las prioridades que tiene. Y si es el CEO a nivel alto, el equivalente al presidente de la compañía o el gerente general, por decirlo en castellano, va a buscar una forma de adecuar digamos, los recursos de toda la organización, pero en estricto rigor, ellos tienen sus responsabilidades bastante definidas y definitivamente muy grandes, ¿no? El CEO debe recibir un feedback, una retroalimentación, no necesariamente al estilo antiguo, eso ya dependerá de los estilos, digamos, de sentarse con el responsable o con el jefe de la PMO para saber el estatus de los proyectos o una reunión de seguimiento semanal, por ejemplo.
o probablemente ver los indicadores objetivos, los KPIs, a través de alguna pantalla, una plataforma de avance, ¿no? Pero lo que sí debe hacer, le hace mucho bien a las organizaciones, es que efectivamente, como comenzaste tu pregunta, sean empoderadas las PMOs de manera tal de que tengan esa libertad de acción con respecto a las priorizaciones sin perder de cuenta o de vista los objetivos que se están buscando, ¿no? No hacerle el amén a los CEOs, No. pero tampoco perder el control digamos, si es que no se tienen en cuenta los objetivos que se han trazado de la organización. La PMO hace de bisagra, no solamente entre los proyectos, sino también entre las directrices de la organización, dependiendo de su tamaño, y los procesos operativos, o los proyectos propiamente de la empresa, ¿no? Ok, está clarísimo, te agradezco. A ti por la pregunta, muchas gracias. Ok, gracias a ti. No sé si hay otra pregunta por ahí. Sócrates, ¿nos puedes oír? Adelante. Veo que tienes la manito levantada. Ya tienes el audio. ¿Qué tal? Adelante. Muchas gracias, Luis. Buenas noches, Walter. Realmente muy satisfecho por el resumen de los 30 años de tu experiencia. Digamos, de alguna forma, también tengo casi la misma experiencia, pero yo creo que la gran diferencia que tú tienes es que has recorrido en diferentes empresas de diferentes países, cosa que no he tenido yo la oportunidad de hacerlo, pero sí he visto varios proyectos en los cuales he participado, he dirigido también, y las 5 causas que tú mencionas de los principales proyectos que fallan, realmente yo concuerdo totalmente contigo. Y hay uno que sí me llama mucho la atención, realmente, que es la ausencia de personal disponible, experimentado en los objetivos del proyecto, ¿no? Que la verdad que eso, pues existen diferentes formas de mitigar, ¿no? De ese tipo de ausencia de personal, ¿no? Experimentado o no experimentado, pero que ayuden a cumplir el objetivo del proyecto para que de esto no falle, ¿no? Entonces la pregunta ahí un poco focalizada en ese punto es ¿en qué momento, digamos, declaramos que el proyecto es fallido, ¿no? Porque podríamos inclusive nosotros colocar diferentes controles de cambio, como hacen algunos proyectos, de tal manera que la justificación de alargar el tiempo o los costos, ¿no? Los recursos están de alguna forma, entre comillas, justificados porque hay un control de cambios aprobado de repente por nuestro cliente, ¿no? Pero sin embargo, llegado el momento de que el proyecto termina y pues todos felices y contentos de que el proyecto ha logrado como proyecto de repente el objetivo, pero en la práctica cuando el proyecto como tal, lo que fuera, tendría que dar resultados ya en producción, pues no lo es, ¿no? Entonces, yo quería saber, de acuerdo a esa experiencia, cuál sería el punto, vamos a decir, el punto de falla donde deberíamos decir, este proyecto ya no va, o este proyecto, pues tenemos que tomar otro tipo de acciones para evitar que esto más adelante, pues tenga mayor impacto en contra de la organización. Gracias por tu pregunta. Cuando hice mención de esas 5 causas de proyectos fallidos, es una suerte de un análisis forense ex post, cuando ya el proyecto ha fallado, así como PMI o como estábamos viendo las distintas estadísticas de McKinsey, dice las razones por las cuales fallan los proyectos no es durante, sino cuando ya falló. ¿Y qué cosa fue lo que pasó, no? ¿Qué cosa es lo que yo he visto? Yo he visto proyectos que, suponiendo que es una empresa proveedora de servicios, digamos, de tecnología, por sintetizarlo, no un proyecto interno, y gana un concurso, un proyecto, una licitación que puede ser en el sector privado u obviamente público, y el equipo no está completo. Y a determinados niveles de la jerarquía del equipo, la ausencia, la disponibilidad de ese recurso del proyecto, llámese un consultor, puede ser suplida efectivamente, como bien decías, por otro, mientras llega el otro
consultor, el que falta. Y no lo digo por el cumplimiento per se, si es que se ha declarado que iban a haber 10 consultores en el proyecto y solamente hay 9, estoy ejemplificándolo, sino porque realmente ha habido ya una definición de, digamos, una planificación del proyecto, ha habido ya una asignación teórica inicial de tareas o llamémosle de WBS, la descomposición de las actividades y que se asignan a cada uno de los recursos del proyecto, y alguien indudablemente va a pasar del 100 al 200% por mientras, ¿cierto? Entonces, probablemente en esas situaciones y dependiendo del nivel de, digamos, de jerarquía dentro del proyecto, no se va a sentir mucho, pero a mí sí me ha tocado ver proyectos en los que, por ejemplo, era la implementación de un sistema de análisis de comportamiento crediticio en un banco. Y la consultora, la compañía, tenía que empezar ya el proyecto y el especialista en Behavior Scoring, en el negocio propiamente, una suerte de líder técnico, no estaba disponible porque todavía estaba, entre comillas, entrampado en otro proyecto que no terminaba, que se había alargado, que como tú dices, había un control de cambio. Entonces, esa situación en la que el proyecto tiene que comenzar, no importa si es que todavía no está determinados recursos, es algo que a mi modo de ver debe manejarse desde el inicio. Y a veces por el afán, digamos, por las metas ya trazadas, por el cliente, por el negocio, a veces por el propio proveedor, se dice, hay que comenzar, no importa que todavía no esté tal recurso, digamos, que tiene el background, que tiene el conocimiento. Y ahí puede suceder lo que tú dices, cuando ya está en producción una solución, resulta que no cumple las reglas que se suponía que debían hacer, porque no se entendió bien, por la falta de experiencia. Entonces, más que decir en qué momento declaro que el proyecto ha fracasado o ha fallado, es tomar las medidas correspondientes para que los recursos, dado que te refieres a ese punto en particular que te causó curiosidad, que los recursos estén disponibles. Y si no están disponibles, que se busque alguna alternativa de tipo control de cambio, pero no control de cambio en cuanto a alcance, sino control de cambio probablemente en cuanto a inicio de determinadas actividades, pero que ciertas actividades que no pueden dejar de comenzar por la ausencia de un recurso calificado, se empiecen, porque se ve en el negocio, se empiecen a pesar de que no existe la disponibilidad de esa persona. Hay reglas que no son como la pregunta que me hicieron hace un instante sobre la PMO, qué tan empoderada debe ser. Hay reglas por salud de los proyectos que no deben ser negociadas. Por ejemplo, en este momento se me ocurre ese caso, ¿no? De ese recurso experto que no está disponible. Y eso es lo que va a asegurar que el proyecto, no digamos que se encamine en cuanto a la ejecución, pero sí en cuanto al conocimiento se incorpore en la solución, ¿no? Ok, Walter, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta también. Tenemos ahora a Santiago Vera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ya tienes audio, Santiago. No sé si quieres quitar el mute a tu micrófono, por favor. Todavía estás en mute. Si nos puedes oír. Ya. Perfecto, ahora sí. Creo. Ok, listo. Sí, a ver, Walter, hay 3 puntos que son interesantes de los que has tratado. O sea, has tratado todos, pero me gusta siempre, como tú dices, por la experiencia, rescatarlo. En el tema de los equipos, efectivamente, hay el héroe, ¿no? Ese que sabe mucho, debería aportar mucho para hacer crecer el equipo. Generalmente lo usamos o él mismo se expone como la solución de todos los problemas
digamos, que va teniendo la gente, y a la larga no les permite crecer. Y ese héroe viene y resuelve el mismo problema varias veces en lugar de aportar al equipo de trabajo. Ese es un problema que muchas veces llevamos, porque encima lo acarreamos de proyecto a proyecto, porque a cada proyecto se pone al héroe, ¿no? Y no solamente es en el proyecto, sino como justo decías, hay gente que conoce el negocio, ¿sí? Y no podemos empezar sin que conozca el negocio, pero nadie se preocupó que ese conocimiento esté en mucha gente, ¿no? Ese es un problema serio que tenemos, ¿no? Por otro lado, es la clásica de siempre, ¿no? Lo importante y lo urgente. Cuando entramos a la parte de desarrollo, hay una confusión bastante grande entre la parte operativa, la parte táctica y la parte estratégica, ¿no? Y vamos dejando de lado la estrategia porque es más importante que caja cobre rápido, ¿sí? Asegurarnos, ¿no? Digamos, de mejorar la rentabilidad o evitar problemas de arqueo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y encima, cuando el negocio es el día a día, muchas veces la cabeza está preocupada del negocio, ¿no? De la operación, y nos va costando un poco llegar. La semana pasada hablábamos de manejar un lobby, por ejemplo, con los usuarios, ¿no? Es muy complicado cuando un gerente de operación, un gerente comercial, ¿no? Está al costado de la oreja de la alta gerencia, y no entras a solucionar problemas o a generar una estructura, unos proyectos de estructura dentro, o sea, muy abajo del negocio como base, ¿no? Eso de ahí en la parte de comunicaciones sí me gustaría, con tu experiencia, ver cómo se ha podido resolver. Igualita la parte de héroes, ¿no? Y por otro lado, el tema de la agilidad, ¿no? De la metodología ágil con respecto al PM, ¿no? Al PMBOK. A mí siempre me ha mortificado la parte de documentación. Nosotros intentamos documentar digamos, solamente las rarezas de un proyecto, ¿sí? Si no tenemos mucha gente documentando y no sabes si la documentación trabaja para ti o tú trabajas para la documentación, ¿no? Y solamente cuando alguien hizo algo raro por alguna razón, ¿no? Una conexión con un banco, una conexión con un seguro, se documenta solamente esa parte. En este caso te estamos hablando de proyectos que no son de gran magnitud, ¿sí? Estamos en Bolivia, o sea, Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y hay mucho problema en cuanto a la parte presupuestaria. Yo te hablo de una corporación muy grande, ¿sí? Es un grupo económico muy grande. Sin embargo, sigo con este problema presupuestario, ¿no? Con rentabilidades bajas. Pero bueno, eso lo quería comentar, la parte de la parte de héroe y la parte de evitar de que lo importante, no, lo urgente le gana a lo importante. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué habla tu experiencia? Bueno, Santiago, me parece que en algún momento, cuando te empecé a escuchar, me dio la impresión como que hemos trabajado en los mismos proyectos. Eh, Soy peruano. esa figura de los héroes de proyectos, lo que quiero decir era, sí, por tu acento te reconocí, lo que quiero decir era que los hemos visto también por acá en innumerables ocasiones, ¿no? Y los héroes que se sacrifican, y los héroes que se convierten en estrellas, y las estrellas que se convierten en dioses, también las hemos visto. Depende obviamente de la cultura organizacional y de las propias empresas. Me encanta Santa Cruz de la Sierra, estuve muchas veces por allá, de hecho creo que ahorita estás en carnavales y con las magníficas probablemente. Bueno, a ver, la figura del héroe de proyecto, el que se sacrifica, es una práctica difundida ad hoc, o mejor dicho, de manera forzosa, justamente por esa ausencia de gestión del conocimiento, Santiago. Esa situación en la que hay monodependencia o dependencia de determinados gurús o expertos en una materia,
es algo como cualquier negocio, como cualquier actividad empresarial, sumamente riesgoso, si se entiende bien lo que quiero decir. Si sabes que, en el ejemplo que yo daba, ¿no? de la figura de la persona que sabe sobre riesgo crediticio y cómo implementarlo en la herramienta de la evaluación de scoring del banco, por ejemplo, eventualmente esa persona va a estornudar, se va a ir de viaje, se va a casar, se va a aburrir del proyecto. Y yo allí la recomendación que siempre hago, que hemos conversado en muchísimas ocasiones con Luis, es la importancia que no se le da como tal y que parece un cliché y que parece en realidad como algo de una película, es la gestión del conocimiento. El conocimiento no puede quedar residiendo en las cabezas de determinadas personas de la organización. Las personas se van a ir eventualmente del proyecto o de la empresa, si es que no eres tú mismo el dueño de la compañía. Entonces, esa documentación que no te resulta cómoda, no necesariamente tiene que ver con PMBOK y con hacer inmensas actas de reunión y artefactos de gestión de proyectos, lo que yo decía al inicio, el qué versus el cómo, ¿no? Porque las metodologías hablan sobre qué se tiene que tener siempre en cuenta para controlar los proyectos, pero no el cómo. Y probablemente la esencia del proyecto está no necesariamente en esa documentación interminable. Ahora, cuando hablamos de documentación, me viene a la cabeza inmediatamente un Word, por no decir un cuaderno, y probablemente la documentación hoy día ya existen múltiples formas de gestionar el conocimiento, ¿no? Existen mecanismos para volcar el conocimiento utilizando herramientas más audiovisuales, pero que siempre esté disponible para otras personas. Y que creo yo que así como el conocimiento debe trascender entre las personas de la organización, las personas también tienen que evolucionar. Me refiero desde el punto de vista profesional. Es decir, el consultor no puede ser para siempre el consultor. El consultor en algún momento tiene que ser el senior, tiene que ser el líder, tiene que ser el jefe de proyecto, tiene que ser el gerente de proyecto, eventualmente va a ser el director de portafolio de proyectos. A no ser que sea una persona con unas características de conocimiento pero tan vertical en cuanto a su experiencia, porque probablemente ha sido un cliente de ese tipo de soluciones y no le interesa evolucionar en la organización, ascender, quiero decir, con evolucionar en la organización, y por lo tanto se siente cómodo contando sobre su conocimiento. Pero ese conocimiento hay que volcarlo en algún lado, porque igual esa persona se va a terminar yendo. Entonces yo digo, por un lado, que se trascienda, no que se transmita, sino que se comparte ese conocimiento, hay estrategias para ello, y por otro lado las personas tienen que crecer, y al crecer, una de las competencias o de las tareas, dependiendo de la jerarquía dentro de la organización, no del proyecto, sino de la empresa, por decir, por más que esté o no dedicada a proyectos, una de las tareas debe ser probablemente el transmitir o el compartir ese conocimiento a otros, para que pueda ser bien evaluado, para que pueda recibir al final del año algún tipo de bonificación, y no solamente porque terminó a tiempo el proyecto, porque lo terminó dentro del presupuesto, sino también porque hizo otro tipo de cosas, ¿no? Obviamente eso no se lo pides a un junior, se lo pides a las personas que más saben, y con doble finalidad, para que se descargue de esa responsabilidad de ser siempre el apagafuegos, el bombero, y él mismo ya esté tranquilo y no esté tan aburrido, pero también para que te asegures que ese conocimiento fluya. Y probablemente la documentación la puedas manejar por ahí. Ahora, fueron varias cosas que comentaste, pero lo importante versus lo urgente,
me hace recordar una experiencia de un proyecto que tenía que ver con antigüedad de deuda. Lo comenté al inicio. Y resultaba que esta era una compañía que tenía distintos segmentos, distintos clientes. Tenía el residencial, tenía el empresarial, el pyme, por ahí proyectos especiales, y tenía antigüedad de deuda. Imagínate un cuadrante de antigüedad, 30 días, 60 días, 90 días, más de 120, etcétera, y los otros segmentos. A la hora de la hora, veíamos todo como una gran bolsa de deuda, por no decir de dinero, y que obviamente tenía una directa implicación en cuanto a la provisión contable, que eso es lo que pega finalmente en la rentabilidad. Entonces, ¿qué cosa fue lo que hicimos? Después, ahorita suena fácil, pero hubo que descubrir, lo que decía Luis hace un rato, descubrir qué cosa era lo que le aportaba más valor a ese cliente. Entonces, estoy haciendo un ejemplo y quiero llegar al punto de importante versus urgente. Fue hacer bolsones de deuda por segmento y por antigüedad, y descubrimos que habían 2 o 3 que correspondían al Pareto de esa deuda, ¿no? O que era donde más se acumulaba, donde menos situaciones habían, pero que acumulaban más deuda o tenían más impacto. Lo estoy simplificando en este momento, obviamente, ¿no? Y después de descubrir qué era lo que realmente era urgente versus lo importante, porque toda la deuda era importante, pero había unas que realmente eran relevantemente importantes, fue que se decidió a ir al cómo resolver esos problemas. Teníamos ya identificados cuáles eran los bolsones grandes de deuda y a partir de ahí establecimos campañas o estrategias de recupero de deuda para cada uno de esos. No sé si de alguna manera eso puede ejemplificar aquello que algunos en el mundo de la geografía naval, las cartas navales, se preocupan mucho por lo que es mantener la escala siempre. O sea, al marino siempre le resulta importante mantener la escala. Indudablemente debe suceder lo mismo en otras organizaciones. A lo que voy es que no todo lo que tienes al frente es importante. Tú lo tienes bastante claro, pero lo que hay que tener claro al transmitirle al cliente es, oye, tú me estás pidiendo estas 10 cosas, pero estas 3 son realmente urgentes y probablemente van a impactar en la solución de las otras 7, de estas 10 en total, ¿no? Entonces, hay que enfocarse en lo urgente, pero siempre y cuando la repercusión sea lo suficientemente grande como para que haya, porque pueden haber urgencias, Santiago, que no son tan, es urgente, porque es un tema de cumplimiento, estoy hablando de un banco, ¿no? Es un tema de cumplimiento de una normativa de Sarbanes-Oxley, por ejemplo, ¿no? De la ley. Sin embargo, es urgente, pero es algo que se resuelve en un 2x3, no es algo estructural, no es algo tan, pero tan grande. Entonces hay que mantener siempre la escala, hay que mantener siempre qué cosa es lo que en este momento es mi Pareto, cuál es mi 80-20, ¿no? Y a veces una estrategia para poder determinar qué cosa es lo que voy a resolver o cuáles son las causas que me van a permitir resolver lo urgente después de haberlo priorizado bajo alguna definición de complejidad o de dimensión de aquellas situaciones, puede ser un análisis de causa raíz también, ¿no? Y a veces uno se enfoca en la sintomatología, eso es lo que quería decir con escala, se enfoca en la sintomatología, es decir, como me duele el estómago y tomo una pastilla para el dolor de estómago, pero no resuelvo la causa raíz, cuando en realidad debo ir hacia atrás y matar a las causas raíces, ya no voy a tener la misma sintomatología, ¿no? Entonces, importantísimo lo de héroes de proyectos, hacer que empiecen a hacer storytellers, empiecen a contar su conocimiento, trascenderlo, hacer que evolucionen.
saber enfocarse en lo, no necesariamente lo importante o no necesariamente lo urgente, sino en aquello que realmente le suma valor al cliente. Y el tema de agilidad, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la documentación siempre debe establecer ningún extremo es bueno, ¿no? O sea, siempre hay un cierto nivel, a veces por auditoría, a veces por normativa y a veces por un orden también, ¿no? Pero sí estoy absolutamente de acuerdo contigo de que termina convirtiéndose en un proyecto de documentadores y no que le aportan valor, ¿no? Pero creo que hay bastante ahí por darle vueltas. Lo de gestión del conocimiento, sumamente importante para transmitir de aquellos que saben a los que recién empiezan. Gracias, Walter. Gracias. Efectivamente, la gestión de conocimiento, te aseguro que esa la voy a reventar en estos proyectos que estoy llevando. Me va a servir mucho. Me va a servir de mucho. Gracias. Me alegro mucho. Suerte con tus proyectos, Santiago. Tenemos ahora a Rafael Espinosa. Les recuerdo que Rafael es nuestro NOMAD, que nos estuvo conversando con respecto a lo que es gestión de cambio organizacional y las metodologías de PROSAI. Y después tenemos también a Delia Villalobos. Entonces, sí, con eso cerramos la sesión. Por favor, ¿quieres abrir tu micrófono, Rafael? Está abierto, creo, ahora, ¿no? Sí, perfecto. Te vimos muy bien. Walter, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, una buena visión rápida. Y recordé cosas, ¿no? De eventos que me han pasado que son muy parecidos en esencia, ¿no? Pero también recuerdo que hay como básico, ¿no? De gerencia, como ser gerente de proyectos. Yo me escribo una listica, ¿no? Primero, como gerente de proyectos, remover los obstáculos que mi equipo tiene para que sigan adelante. Tomar decisiones rápidamente en el momento que sea necesaria. Fijar prioridades, básicamente, para seguir adelante. Si voy a fracasar, fracasar rápidamente. Yo en el pasado he matado proyectos y con uno de mis clientes me buscaba porque decía que si se lo das a Rafael, o pasa o lo mata. Porque yo creo que no hay nada de malo en fracasar. Lo importante es, si vamos a fracasar, fracasar rápidamente. No gastar dinero ni tiempo. Si va a fracasar, fracasa, ¿no? Pero eso es más como la sangre, sudor y lágrimas de mi experiencia, ¿no? Pero lo que quería preguntar era dos cosas. Primero, en tu experiencia, ¿qué tanto el desconocimiento de la cultura afecta a los proyectos? Número uno. Y número dos, la adopción de metodologías ágiles. ¿Qué tanto cambian esas estadísticas que tú tienes? Porque si te mueves en un ambiente ágil, los ciclos son muy pequeños y si fracasas, fracasas rápidamente, aprendes y sigues adelante. Entonces quería hacerte esas dos preguntas. La influencia de la cultura en el fracaso o éxito de los proyectos. Y número dos, cómo la adopción de metodologías ágiles ayudan a que las cartas se vuelvan a favor del éxito y no del fracaso. Gracias. Gracias, Rafael. Ante todo, bueno, sumamente sabio lo que mencionas respecto a las buenas prácticas de desaparecer los obstáculos cuanto antes. Si vas a fracasar, fracasa cuanto antes, y tantas otras parecidas, ¿no? Muy propio de una persona con la experiencia que tú tienes y que has tomado el toro por las astas, seguro en innumerables ocasiones. No siempre, ha pasado de la otra forma también. Pero sí, o sea, definitivamente me ha tocado también desaparecer, probablemente no fracasar, o sea, no cerrar el proyecto porque me ha tocado principalmente estar en la ejecución del proyecto desde la tribuna del proveedor, más que desde la tribuna digamos, del propio proyecto, ¿no? O sea, digamos, dentro de la organización. Pero sí tomar medidas radicales y estrictas después, tal vez en mi forma de ser, de un par de oportunidades adicionales para lo que fuera el reto, ¿no? Una persona, una situación, etcétera, ¿no? A veces un cliente, y me ha tocado ir por la derecha, ir por la izquierda, por arriba, por abajo, hasta que finalmente he necesitado apoyo para
para que me cambien, no sé si al sponsor, pero sí para que nos ayude también, ¿no? O sea, entonces, en la parte cultural, en lo que a mí respecta por mi naturaleza de proyectos, siempre me ha servido mucho la parte de la cultura, o sea, cuánto influye la cultura del proyecto o de la organización, que creo que es donde enfocas tu pregunta, me ha servido mucho. Siempre yo le he aconsejado a los consultores, a la gente de proyectos, involúcrate con el entorno donde vas a trabajar. O sea, involúcrate, no me refiero con las personas, sino aprende de esa industria, entérate cuanto antes a qué se dedica este cliente, mira cuánto market share tiene, mira cuál es su competencia, mira cuáles son sus fuerzas, o sea, empápate de dónde te estás metiendo. Algo que yo veo mucho y me parece que es algo natural porque todos han sido olas y olas, algo que yo veo mucho es que hoy día los consultores de proyectos son consultores que, o sea, saben muy bien su tarea, saben muy bien su actividad, saben muy bien lo que le toca en el daily, ya hablando en el mundo ágil, pero tú le preguntas, no del proyecto, sino cuéntame del cliente, y probablemente no le prestan la suficiente atención como en lo particular yo creo que sí suma, ¿no? Pero es una percepción también allí de lo que a mí me ha tocado, tal vez porque es mi forma de ser y por lo tanto es la forma como yo también transmito. Entonces me gusta mucho empatizar y saber del cliente. Ahora, con respecto a la agilidad, digamos, versus esas estadísticas, particularmente lo que yo he visto en cuanto a los motivos de fracaso han sido proyectos y los que he mostrado y los que a mí me han tocado participar han sido proyectos que han estado, digamos, proyectos bastante grandes, no proyectos de sprints, de MVPs inmediatos, sino más del modelo tradicional y que creo yo que depende mucho también del tipo de proyecto, pensando en tecnología solamente, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto, aplica más de una situación para analizar, ¿no? No tengo yo a la mano estadística del mundo de fracaso de proyectos ágiles. Es más, me encantaría si la tienes tú, si nos la puedes compartir, pero sí en cuanto a gestión de proyectos. De hecho, esas estadísticas que mostré de PMI eran proyectos en general. Mira, la mitad de los proyectos en realidad, más o menos promediando, la mitad de los proyectos no van a cumplir con alguna de las 3 o 4 condiciones básicas. Y hablo de proyectos en general, o sea, no proyectos de tecnología, proyectos de infraestructura, de construcciones, de salud, de hospitales, de puentes, de caminos, de todo. En el mundo de tecnología es más alto el promedio, pero son proyectos como bastante grandes. Entonces, creo yo que ser rápidos en cuanto a la reacción es algo que le aporta mucho las metodologías ágiles, reduce probablemente el sufrimiento, el padecimiento, pero probablemente también no necesariamente va a dar el espacio para la reflexión, digamos, si es que hubo más oportunidades de poder modificar algo, ¿no? Pero la verdad es algo que en cuanto a estadística, no sé si la agilidad reduce esos porcentajes. Muchas gracias. A ti, Rafael. Tenemos a Delia Villalobos, desde Ciudad de México, que también quiere participar. Y después, como veo que ninguno de ustedes ha abandonado, pues seguimos con la misma audiencia. Entonces vamos a pasar un poquito más a las 8 y tendríamos a Susana Diana Mataniques en Florida. Adelante, Delia, por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos, saludos. Walter, muchísimas gracias por compartirnos esos 30 años. Específicamente me enganché cuando dijiste que el éxito de los proyectos de TI dependen de la gente. Así como tienes 30 años, yo te pediría 3 factores clave de éxito
Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de la comunicación, te he oído hablar del tema del knowledge o el aprendizaje, de la documentación, de varias cosas. Si tuvieras que escoger solo 3 como factores clave de éxito de proyectos de TI desde la perspectiva de la gestión del lado humano del cambio, ¿cuáles 3 escogerías? Delia, muchas gracias por la pregunta. Bueno, seguimos reduciendo los tiempos de 30 a 3. A ver, lo primero, contar con el equipo lo más pronto posible y hacer inducción, tomarte el tiempo para hacer la inducción correspondiente. Puede ser que tiene que ver con la cultura del cliente, como puede tener que ver también con el proyecto en sí. Hoy día ves que el consultor llega, es contratado y va de inmediato al proyecto. Ni siquiera sabe para qué lo contrataron, solamente sabe que es un proyecto que tiene que ver sobre una nueva plataforma de una compañía de telefonía móvil. Entonces, tomarte el tiempo de ver a la persona, ¿no? O sea, detrás del consultor está la persona que tiene sus propias expectativas, independientemente de lo que hoy día es toda una materia de discusión, de si es millennial, centennial, si es que sus tiempos cada vez son más cortos. Creo que es importante conocer mucho a la persona con la cual vas a compartir tu tiempo en los próximos meses o semanas, dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no? O sea, lo primero, conocer a las personas con las que trabajas y creo que el líder no es necesariamente la persona que se pone en una posición en la que dice, ustedes síganme a mí, sino es probablemente la persona que se pone al servicio de su equipo, ¿no? Lo primero, lo del equipo, lo de tenerlos a tiempo. Lo segundo, importante, importantísimo, es el manejo de las comunicaciones. El manejo de las comunicaciones asertivas, ¿no? De verdad, en lo que a mí respecta, he resuelto muchos de los problemas por tener una comunicación asertiva con el cliente. Y cuando ya el equipo de proyecto me estaba diciendo, Walter, tenemos que manejar en el próximo comité de seguimiento un control de cambios porque no llegamos a esto. Y muchas veces era porque así decía en los requerimientos del proyecto, así había sido declarado el proyecto y resultaba que todo el mundo se estaba enfocando hacia ello, a resolver o a implementar lo que decía en el requerimiento. Y me decían en control de cambios, no me decía cambiemos A por B, me decían no vamos a llegar, no vamos a cumplir, así que tenemos que ampliar los plazos, ¿no? Entonces ya tenemos que declararlo. Y con una conversación asertiva, pero asertiva en el sentido de no solamente decir, ¿sabes qué? No vamos a cumplir, ¿ah? Sino, cuéntame esto, ¿en qué te suma valor? Porque realmente por las características del proyecto no sumaba valor. Y el cliente muchas veces, Delia me decía, yo la verdad no tengo la menor idea ni quién lo puso, pero wow. Sí. O sea, ¿cuántas cosas se resuelven con una comunicación donde tú taxativamente le dices al cliente, necesito que me entiendas que esto de acá no tiene ni una lógica? Ahora, tú como líder del proyecto, o sea, tú eres la persona que realmente sabe, o sea, al actuar con valores y con principios, le vas a decir al cliente obviamente algo que es tu parecer, y el cliente te puede decir probablemente por las características de la organización, tal vez es del gobierno o algo así, te va a decir, lo siento, pero tú lo tienes que cumplir. Y ahí sí manejas lo otro, ¿no? Entonces, yo diría lo segundo, el manejo de las comunicaciones. Primero, conocer a las personas, luego el manejo de las comunicaciones, y tercero, aquello de, me gusta decirle mucho a los chicos del proyecto, de los proyectos, puede resultar un cliché, pero ¿sabes qué? Por más oscura que veas la noche en este momento, mañana va a ser otra cosa. ¿Sabes qué? Desconéctate,
Apaga el móvil, apaga el celular, apaga la laptop, ándate a tu casa, sal con tu chica, sal con tu chico y ven con la idea mañana. O sea, no le sigas dando más vueltas. A veces el equipo completo se mimetiza con una situación de una persona y que es el eslabón o es el barco más lento de todo el convoy. Y esa persona está entrampada en algo. Y no te hablo de programación necesariamente de código de software, sino te puedo estar hablando de alguna actividad en particular. Y creo yo mucho en la mentoría. O sea, creo yo en que también nos corresponde a aquellos que tenemos ya demasiadas canas, bajar, arremangarse y decir, ok, vamos a hacer un planteamiento alternativo, pensemos unas cosas locas de a ver cómo resolvemos esto, ¿no? A veces las personas se quedan solas tratando de resolver su problema y necesitan mucho del equipo para resolver ese problema. Pero tiene que haber una cultura de equipo, ¿no? No de que, mira, ¿sabes qué? Lo que Juan haga ya, ese es su tema, a mí me han contratado para esto. O sea, esa cohesión, eso que yo decía al inicio, el equipo afiatado, que realmente tiene un objetivo, que tiene conciencia de que tienen que trabajar de manera cohesionada, yo creo que sería la tercera cosa, ¿no? Excelente. Y esos tres elementos que mencionas, el primero, si tú me lo permites, yo te diría, le podemos colocar una palabra que es un adecuado onboarding a proyecto, ¿no? Con toda la extensión que esa palabra pueda significar, ¿no? Correcto. Y esa quiero unir esa palabra onboarding con de los elementos que me ha ido enseñando mi amigo Rafael Espinosa en temas de ADKAR, modelo individual de cambio de ProSci. Lo asocio con la palabra del awareness o la conciencia, ¿no? De saber a dónde voy a llegar. Puedo ser el mejor desarrollador, el mejor de ABAP, pero si no estoy realmente enterado de la realidad en la cual voy a interactuar, no lo estoy haciendo adecuadamente. Lo segundo, hablabas de comunicación, efectivamente, y hablabas del tema de la asertividad, yo diría de la oportunidad de la comunicación, del establecimiento de mensajes clave, y todo eso al final entra perfectamente en ese modelo que te menciono, en la parte de los planes de comunicación, que son 5 planes básicos que desde la metodología de ADKAR manejamos y está completamente en línea. Y hablabas del optimismo, y expresamente hablabas de la palabra de conciencia y deseo de la gente de realmente seguir avanzando más allá de la nubosidad. Todos los días el sol sale y sale para todos. Entonces, me parece excelente y decirte que de la mano de IT, y por supuesto con todo el coaching de Rafael, aquí estamos para acompañar el lado humano del cambio de los proyectos de TI para que esa parte fea ya por lo menos tenga una sonrisa. Genial, Delia. Muchas gracias por tu aporte. Excelente, Delia. Antes de pasarle el micrófono a Susana, quería comentar que ustedes en su chat tienen las estadísticas que nos ha compartido Xavier Gutiérrez, quien estuvo la semana pasada con nosotros hablando de agilidad empresarial y Scrum, donde se ve que tiene las estadísticas de una empresa que se llama Vitality Chicago, y ahí tiene la información de cómo se diferencian los proyectos ágiles de los proyectos waterfall o en cascada o tradicionales, ¿no? Ustedes lo pueden ver, por eso no lo voy a repetir. Susana, gracias. Entonces, por favor, si quieres abrir, y gracias, Xavier, por favor, por compartir. Si quieres abrir tu micrófono, te oímos, Susana. Hola, ¿me oyen? Muy bien, Susana, perfecto. Bueno, aquí habla un héroe de los bajos mundos que un poco desactualizada en todas estas metodologías, después de unos años trabajando en una compañía, y por lo cual le agradezco mucho a Luis que haya puesto esta serie gratis a disposición de todos. Y llegué un poquito tarde ya para la sesión de preguntas, pero me doy cuenta de la experiencia que tiene Walter y quería aprovechar de verificar, ver si me puede ayudar a entender un poquito
en la parte de proyectos, yo he notado mucho que generalmente hay dos proyectos, uno que va de abajo hacia arriba y otro que viene de arriba para abajo, y que muchas veces no terminan de estar alineados, por lo cual muchas veces ese héroe de abajo sufre bastante porque, sobre todo en proyectos donde, por ejemplo, desde arriba la visión es que ciertos presupuestos estén listos a tiempo, mientras la visión desde abajo puede ser implementar alguna herramienta nueva para presupuestos al mismo tiempo que se está tratando de sacar esos presupuestos. Entonces, puede ser que la persona que está lidiando con el consultor externo, por decir algo, está a ese nivel de tecnología que muchas veces no percibe el negocio y tampoco percibe la complejidad de las cosas que se están solucionando. Que muchas veces es ese equipo que trabaja a ese nivel que realmente está rescatando la empresa sin que ellos sepan. Pero la cuestión es que a veces surge un héroe de la línea que va de arriba para abajo que no ha estado involucrado. Y entonces eso afecta también la proyección, que me pareció muy interesante lo que decías de la evolución del rol de esa persona que tiene que evolucionar hacia otros niveles, pero la organización a veces no la posiciona o no lo posiciona y pierde ese recurso sin darse cuenta, ¿no? Entonces, por un lado quería ver si tienes alguna... ¿Hola? ¿Hola? ¿Luis? Susana, no te escucho, disculpa. Yo te digo, Walter, parece que Susana, se le fue el micrófono aquí. Susana. Lo otro es cómo Ahora sí. evitar situaciones donde de repente la persona que no... de posicionar ese héroe del nivel bajo para que no se den situaciones donde otras personas que toman un poco partido, digamos, de posicionarse en función de lo que ese otro equipo ha logrado. Susana, te escuché con un poco entrecortado, pero entiendo la esencia, creo yo, de tu pregunta y en todo caso, si lo que te respondo te hace sentido o no te hace sentido, me lo dices, por favor. Hubo un proyecto que tenía que ver con reclamos. Habían salido en el principal periódico del país, esta compañía, reclamos de todo tipo. Y la forma como se gestionaban los reclamos era desde los call centers. Y me acuerdo que eran, creo que 8 call centers. Aparte de uno de casa, eran 7 más. Y cada uno con sus propias reglas. Cada uno con sus propios contratos con el cliente, con la compañía. En este caso era una telco. Y la persona, lo voy a ejemplificar en mi caso, ¿no? Pero éramos un equipo grande de consultores. La persona me explicaba lo que tenía que hacer, sufriendo para poder poner el dato, el DNI del cliente, por decir, en el sistema A, en el sistema B, en el sistema C, en el sistema D, y que arrojaban datos distintos. En el A debía 1000, en el B no debía, en el C era el mejor cliente. Es más, la compañía se había fusionado con su prima hermana, con la empresa prima hermana, que era de la telefonía móvil, y el mismo cliente, Walter Hill, con el DNI 1234, en la compañía de telefonía fija, era un moroso empedernido porque tenía que ir a pagar a la agencia, porque no había evolucionado, mientras que en la móvil era un cliente A1 porque me debitaban automáticamente de mi tarjeta de crédito. Entonces, ahí vamos al tema de qué tan
distinto, puede ser la visión de arriba que querían resolver un problema de awareness de la compañía con una total desconexión de la realidad abajo. Entonces, como decimos acá, para la foto lindo, ¿no? ¿Sabes qué? Estamos haciendo todo para poder mejorar. Pero cuando tú veías, te dabas cuenta. Entonces, uno se ponía en una posición neutral. Al comienzo uno dice, oye, pero qué barbaridad. El mismo cliente te lo contaba. Es una barbaridad la forma como trabajan nuestros call centers. Pero te pones a hacer un poco de análisis y ves que hasta la modalidad de la contratación de estas empresas de call center como que había seguido un cierto derrotero natural, pero no porque había sido algo muy esquemático, muy consultor, muy de definición de reglas horizontales para todos. Entonces sí, es cierto que muchas veces es bastante divergente la visión de arriba de la visión de abajo. Un proyecto de alineamiento de directrices estratégicas con procesos operacionales suma mucho para poder acercar, como decían en algún cliente, a los dioses del Olimpo con el pueblo, ¿no? No es rápido, no es fácil, y hoy día la agilidad de la transformación digital exige cosas más rápidas, ¿no? Pero algo que a mí me marcó mucho y que siempre he tratado de ponerlo en la práctica ha sido el reconocimiento. Reconocer el trabajo de las personas. No importa si es del equipo de abajo, en tus palabras, si es el héroe o el héroe anónimo o el soldado desconocido, el reconocimiento puede no ser un premio, un cheque, puede ser una palmada o unas palabras delante de la gente. Siempre reconocimiento en público, siempre amonestación en privado. Lo aprendí alguna vez y creo que suma mucho porque las personas a veces lamentablemente son estadísticas, son un código de identificación de empleado para la compañía, pero son personas que realmente, viéndolo de manera positiva, son personas que realmente hacen su trabajo lo mejor que pueden. Pero creo que sí nos toca a nosotros como gente de proyectos, empoderarlas y decir, ¿sabes qué? Hay mejores formas de hacer lo que estás haciendo. Y probablemente esa persona no va a tomar la decisión. Y probablemente es más, el mismo responsable de este nuevo proyecto ya ni siquiera te cree. A mí me tocaba, Susana, me tocaba clientes a los que yo llegaba, presentaba en el kick-off el proyecto, y el directo, mi par, no era el sponsor del proyecto, pero el directo jefe de proyecto del cliente me decía, otra vez, una nueva empresa que nos va a hacer el mismo proyecto. En este momento hay 2 empresas que están haciendo lo mismo que tú. Ya hemos tenido 3 proyectos similares en los últimos 5 años y ninguno ha funcionado. ¿Por qué me vas a funcionar tú? Sí, o sea, yo ya estoy desgastado, o sea, tengo que trabajar en algún momento, me decía el cliente. Entonces, hay mucho de lo que hablábamos con Delia, ¿no? El tema de las comunicaciones, el tema del team up, no solamente dentro del equipo del proyecto, sino también con el cliente. Pero el reconocimiento al que va de abajo, al que viene de abajo, yo creo que suma, no nos cuesta nada y bueno, hacer también espíritu de equipo depende mucho de la cultura de la compañía. A veces son los de recursos humanos los que ponen la fotito en el boletín electrónico quincenal o no sé, ¿no? Pero a ti como responsable de un equipo de personas, creo que te debe ayudar siempre, seguro, el reconocimiento de tu equipo. No importa qué tan chiquito sea el rol de esa persona en el proyecto o en la actividad diaria, ¿no? Pero sí, o sea, juntar ambos mundos, el de arriba con el de abajo, es complicado. Son realidades distintas, visiones totalmente distintas, y cuando lo
lo traspasas a cuando ya la compañía es transnacional, son tan, pero tan lejanas como que mi actividad acá, en este momento en Lima, Perú, es tan relevante para mí, para mi familia y para el equipo que está trabajando conmigo, y yo resulto ser un número en una hoja Excel de un gerente en Houston, Texas. Y que si elimina esa celda que representa mi costo en el proyecto, él va a tener sus números en azul. Así de complicada es la cosa. Pero bueno, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Optimismo a morir hasta el final, ¿no? Muchísimas gracias, Walter. A todos ustedes que han participado a estas altas horas de la noche, muchísimas gracias también por su interés, por su paciencia. Y entonces el próximo miércoles estaremos hablando de un nuevo marco de referencia que es VeriSend, con Luis Anderson desde Toronto, Canadá. Esperamos entonces poder verlos a la mayoría de ustedes. Esperamos que pase la voz a sus colegas. Y si alguno tiene interés en que estas sesiones sean un 1 a 1, recuerden que nos envían un correo, hacemos una sesión de descubrimiento de lo que quieren aprender, asignamos los mentores más adecuados para sus necesidades y en función de eso entonces comenzamos a trabajar. Y ustedes comienzan a aprender de una forma divertida y diferente. Muchísimas gracias por todo realmente y muy buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias.